Este es un evento más de los diálogos al café que venimos realizando desde hace ya 2 años y medio. Hemos hecho más de 150 eventos, todos ellos están colgados en la red y agradecemos mucho la confianza que nos han dado todos ustedes al participar de estos eventos. El desafío que nos está planteando en este momento la crisis judicial, constitucional y política que se está presentando a raíz de la prórroga inconstitucional de los tribunales constitucional, supremo, etc. Ese es el tema que nos trae, es un tema caliente, es un tema pertinente y es un tema en el que creemos que las 4 personalidades que nos acompañan van a poder aportar de una manera decisiva y eficaz. Otra vez, gracias a la Unifrance, muchas gracias al CERES por el apoyo que ha dado a este evento, a la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, está representada aquí por Antonio Rivera, por Gabriela Saum y por Jorge Asbun, y muchas gracias también a Eduardo, que en realidad es un poco la chispa que ha motivado la realización de este evento. Y le voy a ceder ya el micrófono a Erika Brockman, que ha aceptado ser la moderadora en este evento. Como ustedes saben, Erika también tiene una larga trayectoria intelectual y política, es autora de varios libros sobre el tema de la representación política y ha sido senadora por Cochabamba. Muchísimas gracias. Hago mías las palabras introductorias de Roberto Lacerna, saludando a todos y cada uno de ustedes y agradeciendo a la universidad. Dicho esto, entramos al segundo bloque. Voy a ceder la palabra aquí a José Antonio Rivera Santibáñez, que es abogado conocido aquí en el Foro Cochabambino, pero también tiene una presencia importante en varios institutos, como miembro de institutos iberoamericanos de Derecho Procesal Constitucional, tanto en México como Perú y en otros países. Es conocido docente, además docente titular del Derecho Constitucional de la Universidad de Cochabamba, San Simón, pero hay que destacar un elemento, también ha sido el que inauguró, miembro del Tribunal Constitucional, que se inauguró después de los acuerdos de julio y que se materializaron a través de la conformación de este Tribunal Constitucional. O sea que como responsable y con haber tenido esta experiencia, quisiéramos conocer su criterio respecto a las inquietudes de este foro. Gracias, Erika. Yo quisiera partir por algo elemental que nos va a ubicar para ese ámbito que la doctora Bahía decía, discutamos en serio, ¿democracia o no? ¿Cuál es el papel de un órgano judicial en el mundo contemporáneo y dentro de un Estado democrático constitucional de derecho? Es un papel trascendental que no se reduce, como en el siglo XIX, a conocer y resolver conflictos entre particulares o de estos con el Estado. Va más allá. Su primer papel es racionalizar el ejercicio del poder político para garantizar un gobierno limitado a través del control de legalidad, el control de constitucionalidad y hoy el control de convencionalidad, recortando todo exceso en el ejercicio del poder, y no solo el poder político, el poder económico y el poder fáctico que hoy con la emergencia de la tecnología y las redes sociales se hace cada vez más riesgoso. Segundo papel es el resguardar la democracia, protegiendo los principios democráticos, como el principio de la alternancia, el principio de respeto a las minorías por parte de las mayorías, etc. Tercer papel es pacificar la sociedad a través de la protección efectiva e inmediata de los derechos humanos y derechos fundamentales frente a los excesos del poder económico, poder político y poder fáctico. Porque la Segunda Guerra Mundial lo que nos dejó como herencia a la humanidad, como enseñanza, es que allá donde no se respetan derechos humanos no hay seguridad global ni paz mundial. Por lo tanto, la forma de garantizar convivencia pacífica es la protección de los derechos humanos. Esta trascendental importancia que tiene el judicial es que motiva en los políticos a capturarla. Y como en la actualidad, a secuestrarla. El órgano judicial está secuestrado en Bolivia por el poder político. Y por lo tanto está sumido el órgano judicial, el sistema judicial, no solo el órgano, el sistema que incluye la jurisdicción constitucional, el ministerio público, etc. El sistema está en crisis.
Pero es una crisis que venimos arrastrando desde décadas atrás. Y Eduardo hizo referencia a las reformas del 94, que si recordamos un poquito surgen a partir de una cumbre a la que convoca acertadamente Jaime Paz Zamora, pero debido a que, como en esta época se generó un grave problema, y es que la Corte Suprema, que hacía control de constitucionalidad, emitió una sentencia que declaró inaplicable la ley financiera en una norma que modificó el Código Tributario, incrementando la alícuota del impuesto especial a los hidrocarburos, y por lo tanto dispuso su inaplicación por ser inconstitucional. En mucho tiempo, primera vez que había cumplido a cabalidad su función, motivó que los enjuicien a los ministros de la Corte Suprema, y generó un debate. Recuerdo yo, joven profesor, empezando mis primeras armas como profesor de Derecho Constitucional, en seminarios para defender a la Corte Suprema de un enjuiciamiento político cuya pretensión era descabezar el órgano judicial. Pero bueno, ahí sí el presidente tuvo la inteligencia de decir, efectivamente hay una crisis, resolvamos la crisis, convocó a una cumbre que terminó un acuerdo político de reformar la Constitución, entre otras cosas, creando el Tribunal Constitucional, refortaleciendo la jurisdicción ordinaria, el sistema de selección, y también fortalecer la democracia, introduciendo el sistema del doble voto para recuperar la representatividad y credibilidad de los legisladores que se había perdido, etcétera, etcétera. Pero el tema es que, ¿cuántos se logró implementar esas reformas respecto al judicial? Cuando se estuvo en camino, llega la reforma constitucional última y desanda lo poco que se había andado, estableciendo normas que en su momento yo lo critiqué, primero como asesor agregado, no era asesor principal, contratado por Naciones Unidas a la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente, y dando batalla como gato panzadillo para hacerse entender que lo peor que se puede hacer es establecer la elección por voto popular de los magistrados de las altas cortes, que dado el papel que desempeña el judicial, son un poder contramayoritario. Por lo tanto, no pueden pasar a formar parte de la mayoría que se genera cuando hay elección por voto popular. Pero obviamente fui derrotado, entonces escribí un trabajito que me hicieron el honor de publicarlo como libro, que no era para libro, Parlamento Europeo, la Fundapag y otras fundaciones, que se llama Hacia una nueva Constitución, luces y sombras del proyecto de Constitución, donde hice una crítica ácida, entre otras cosas, a este tema, ¿no? Entonces, esa crisis que veníamos arrastrando desde la recuperación de la democracia, que se intentó resolver, pero los mecanismos quedaron truncos en el camino, se agudiza en los últimos 15, 20 años. Porque el gobierno, la clase política dominante, hegemónica, da un paso adelante de secuestrar el órgano judicial, precisamente utilizando ese mecanismo de la elección por voto popular. Porque, ¿cómo deriva esto hacia abajo? Porque por voto se eligen a magistrados del Tribunal Supremo y estos designan a vocales del Tribunal de Apelación, Tribunal Departamental. Por voto se elige a consejeros de la magistratura que se encargan de la parte administrativa, ni siquiera hay administrativa, ahora es control administrativo y disciplinario, y elegidos por voto. Y el tema es que ellos designan jueces de carrera, de instancia, perdón, no de carrera, ¿no? A la carrera hacen eso, sí. Y de la manera más vergonzosa, llamando al diputado, sugerime nombres a quienes voy a designar juez, cobrando plata para hacer la designación. Entonces han dado lugar a ese secuestro político, que hoy tenemos un órgano judicial en crisis, cuya crisis se manifiesta, uno, por la total falta de independencia e imparcialidad de la mayoría de los jueces. No voy a decir todos los jueces, hay jueces dignos. Es malo generalizar, pero hay total falta de independencia e imparcialidad. Y eso ha hecho que se judicialice la política y se politice la justicia. La crisis que se manifiesta en una retardación crónica de años y años.
Por lo tanto, cuando dicen vacío de poder ha de causar nefastos resultados, ¿dónde? Retardación de justicia. Pero ahora que tenemos magistrados, estamos con retardación de justicia en el tribunal, un amparo demora 3, 4 años teniendo magistrados. Entonces creen que porque se van a quedar con la autoprórroga por arte de magia se va a resolver. Tenemos un problema de fondo, la retardación de justicia. Tenemos un grave problema. La crisis se manifiesta en una violación permanente del derecho de acceso a la justicia de 2/3 de la población. En primer lugar, porque hay municipios de primera y municipios de segunda, 180 municipios tienen juzgados, ni siquiera servicio judicial, porque el servicio judicial no se reduce al juzgado, a la presencia del Ministerio Público, la presencia del Instituto de Investigaciones Forenses. Solo hay juzgados y hay más municipios, casi la otra mitad, que no tienen juzgados siquiera. Y nunca lo han tenido. En las capitales de departamento, 2/3 de la población no accede a los servicios judiciales para resolver sus conflictos menores o de menor cuantía por los altos costos que tiene y por la retardación de justicia. Manejo machaconamente el tema de conflicto entre un propietario de inmueble y el inquilino, que se soluciona por vías de hecho. El propietario corta la luz, corta el agua, y si hay un inquilino que tiene dinero, contrata un abogado, presenta amparo, hace levantar todo un conflicto. Y el sistema judicial que está creado para pacificar la sociedad está agudizando el conflicto. Tenemos un sistema judicial en crisis por una mala calidad del servicio judicial. Fallos inmotivados. Esos fallos que vistos sin ver, considerando sin considerar, y que me llenan la cabeza de que y al final no dicen nada. Y claro, como está mal hecho, apelación, y allá se confirma, y se mete en la casación y termina en amparo. Los abogados se han apropiado del amparo como un mecanismo de defensa, saturando procesalmente el Tribunal Constitucional y haciendo que el expediente siga circulando por años y años y años. Ahora, esa crisis tiene diversas causas, algunas las ha descrito Gabriela, se ha olvidado de escribir que una de las causas está en las universidades. Perdonen que siendo visitante les eche también el guante a la universidad, UNIFRA está en su universidad. En la formación del profesional abogado, con unos diseños curriculares desactualizados para el siglo XXI, con contenidos temáticos desactualizados, y lo más grave, debe ser de los pocos países que con una licenciatura obtenida en 3 años y medio, en la Universidad Estatal están haciendo competencias los candidatos a decanos para reducir el número de años para la licenciatura, con una formación teórica directamente al litigio. Un licenciado en ciencias médicas puede hacer cirugía con licenciatura, no, tiene que ser práctica, internado, especialización, y el abogado hace cirugía sin tener práctica ni especialización, y lo hace tan mal. Y ese abogado mal formado termina siendo juez. ¿Cuál es el sistema de selección y designación? Banquito de preguntas. Cuando era presidente del Colegio de Abogados me pidieron hacer preguntas para el banco y les respondí, no lo haré porque no tengo madera para hacer el banco. Y luego le expliqué por qué, que es la peor forma de verificar la idoneidad, porque para ser juez no se necesita solo una idoneidad de profesión, de formación profesional, se necesitan muchas otras idoneidades. Así está el sistema judicial. Ahora, el grave problema es que todos estamos en debate, rompiéndonos la cabeza, hasta insultándonos, en un componente del sistema y del problema, la elección judicial. Mi pregunta es, ¿con la elección judicial que se realice, se va a resolver la crisis? Para nada. Para nada. Va a continuar la crisis intacta. Por lo tanto, este conflicto debía dar lugar a que, con un sentido democrático institucional, el presidente convoque a una cumbre de los actores, la universidad, el colegio de abogados, el órgano judicial, el Ministerio Público, el legislativo que hace leyes y el ejecutivo que asigna presupuesto para sentar las bases, aprobar una hoja de ruta crítica y enfrentar la transformación estructural del sistema judicial.
Pero fíjense, estamos urgidos y todo el debate es en torno a la elección judicial. ¿Para qué? Para reproducir los dos procesos fallidos de 2011 y 2017, porque la ley que han consensuado no mejora en nada el sistema de selección. Reduce la comprobación a la idoneidad profesional, no a la idoneidad de ejercicio. Y fíjense lo que venía machacando hoy, aunque de mala intención, nos lo está mostrando el tribunal. Debido, por un lado, a la ignorancia y por otro, a la picardía criolla política. A ver, en la Declaración Constitucional 49, ¿cuál era la problemática a resolver? Verificar si el artículo 2 del proyecto de ley era compatible o no con la Constitución. ¿Era parte de la problemática el tema de la prórroga? No, mana, Haniutiki. Y en la sentencia 10-10-2023, la problemática a resolver era si este requisito de no haber emitido opinión política para postularse a magistrado viola o no la libertad de expresión. ¿Qué tenía que ver la reelección presidencial? ¿Qué? Nada. Y esto es frecuente, que al juez yo le digo, defíname el color, no nos ponemos de acuerdo con el expresidente, él dice que es blanco y yo digo que es plomo. ¿Qué tiene que decirme el juez? O es blanco o es plomo. Y el juez me dice, es que esa hojita es muy pequeña, y dice, pues más grande, que tacaño el papelero. Es lo que nos han hecho pues, en estos dos actos constitucionales, ¿o no? Por una dosis de ignorancia y otra dosis de picardía. Lo que pasa es que en la cara nos ha dicho el tribunal sin sonrojarse, ¿saben qué? De aquí en adelante no me da la gana de cumplir la Constitución y voy a hacer lo que me venga en gana. Y cuando estén discutiendo de papas, yo voy a ponerme a discutir de mariscos. Y ese es el principio de un camino hacia la autocracia. Porque el defensor de la Constitución nos acaba de decir, no voy a respetar la Constitución, no me da la gana de respetar. Y la pena es que había gente aplaudiendo la sentencia 10-10, lo ha inhabilitado a Evo Morales, ni siquiera lo ha inhabilitado, pues es un mero obiterdicta, no es una ratio decidente, menos es parte resolutiva. No resulta. Ahora, el gran problema es que las decisiones del Tribunal Constitucional no se discuten, se cumplen, porque es la última palabra. Decía Angela Merkel, ex canciller de Alemania, cuando estaba de canciller, que después del Tribunal Constitucional solo existe el cielo. Y precisamente dijo don Pablo Dermisaki Peredo en su discurso de inauguración, digo, no somos infalibles porque somos los últimos. Debemos procurar no ser falibles precisamente por ser los últimos. Porque después de eso no hay. Ahora, este es el dilema al que nos han creado calculadamente. Es mi decisión, se cumple, no se discute. Yo recuerdo un pasaje que lo cuenta Carlos Mesa en El Presidente Sitiado, cuando después de los lamentables sucesos de febrero, donde hubieron muertos en el enfrentamiento policía-Fuerzas Armadas, se inició acción penal contra los miembros de las Fuerzas Armadas por las muertes y los heridos, de una enfermera parapléjica, y hábilmente iniciaron una acción en la jurisdicción penal militar. Esta corrió y los absolvieron, entonces presentaron a la jurisdicción ordinaria pidiendo que se cierre el caso porque ya se había declarado, se los había absuelto. El juez rechazó, apelaron, en apelación les dieron la razón y ordenaron que se archive. Llegó al Tribunal Constitucional por vía de amparo. En el tribunal modificamos, haciendo toda una interpretación de la Constitución, los derechos humanos. Entonces cuenta Carlos Mesa que cuando se enteraron los militares en traje de combate se fueron a Palacio y él dice, pensé que era otro golpe, pues como pasaba. Entonces lo único que se me ocurrió decir, ¿con quién es la guerra? Porque estaba en uniforme de batalla. Dijeron, con nadie. Ese Tribunal Constitucional travieso y adjetivos ha sacado sentencia que desconoce la jurisdicción penal militar y usted le tiene que poner en su orden. Él les dijo, ese es el problema. Quiero recordarles que soy presidente y he jurado respetar la Constitución. Ese tribunal ha tomado decisión y la decisión no se discute más allá de que les guste, no les guste, me guste o no me guste. Se va a cumplir la decisión y ustedes a sus cuarteles. Claro,
para eso, pero la sentencia tiene que estar legitimada, enmarcada la Constitución, y hoy no lo está. Decía Eduardo que esa decisión, comparto, me llevaría mucho tiempo demostrarles cuán mal está hecha esta declaración, que vulnera la Constitución, me eximo, pero el tema es que la nulidad no opera de hecho, sino de derecho, por un mínimo de orden y de convivencia pacífica, porque si operara de hecho, cualquier ciudadano que no le guste una decisión de ella, a mí no me gusta, yo considero que es viciado de nulidad, es nulo, no cumplo, sería un caos, y en este caso hay que cumplir. Ahora, creo que se me está yendo el tiempo, quisiera aterrizar en algo, es un tema que habría que hablar mucho, porque a mí me preocupa el tema de fondo, y aquí estamos en la forma, en la cúpula, pero bueno, ya está. Entonces, según refleja la prensa, los legisladores han creado una comisión bicameral, han avanzado en construir un consenso sobre la base del proyecto de la ley 144 en todo lo que concierne a regular el procedimiento de selección de candidatos. ¿Dónde se han estancado? En la definición de qué hacer con el prorrogazo o la autoprórroga. Porque en el proyecto de ley tenía la disposición adicional sexta que dispuso la suspensión de plazos en el entendido de que al cumplirse el 31 de diciembre el mandato iba a quedar en acefalía los cargos de magistrados. Entonces suspender plazos y punto. Y en la disposición transitoria séptima o adicional séptima, parágrafo primero, les encomiendan a los secretarios auxiliares ordenar los expedientes, no tramitarlos, y en el parágrafo tercero, hacer la transición cuando vengan los magistrados electos. Y esto es lo que ha aprovechado el tribunal para declarar la inconstitucionalidad de estas disposiciones y decir, ha de haber vacío, entonces nos autoprorrogamos. Y como este tema no se ha logrado consensuar porque el bloque de ala de arcistas no quieren que se desconozca ese autoprorrogazo, sino que se reconozca, y los otros legítimamente dicen, es que es inconstitucional, no se reconoce, han activado en un tiempo récord de 2 días una medida cautelar, que también está mal hecha. La medida cautelar es para evitar que la ejecución de una decisión que viola derechos fundamentales pueda causar daño irreparable, y en el marco del control normativo, artículo 9, la medida cautelar que excepcionalmente se puede aplicar es para evitar que entre tanto se tramite la acción de inconstitucionalidad, se aplique la ley que pueda causar daños irreparables. La declaración 049 emerge de un control normativo preventivo, no hay todavía la ley, no ha nacido a la vida jurídica. Antes de que nazca le preguntaremos al tribunal si está conforme a la Constitución. El tribunal dice no está conforme a esos artículos, que tiene que ser el legislador, modificar esos artículos. Pero supongamos que no modifica y aprueba la ley, no se está aplicando, no va a causar daños irreparables. No se está aplicando, recién se está construyendo la ley. Ahora, si la ley se construye infringiendo la Constitución, inmediatamente se va a activar una acción de inconstitucionalidad y se va a declarar inconstitucional. Vamos a estar. Por lo tanto, esa medida cautelar no corresponde, pero ya está otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Desagregar el tratamiento. Si todos estamos conscientes de que hay que agilizar el proceso de selección para que se realicen las elecciones, entonces el proyecto de ley 144, que se reduzca a contener las normas que regulan el proceso de selección, que permita convocar a las elecciones y empezar a implementar. Y el tema de la definición del autoprorrogazo, que se lo trate mediante una ley separada, exclusiva. Pero ya está corriendo el proceso electoral, que es lo que principalmente preocupa en este momento. Ahora, en esa ley se pueden ver alternativas desde no reconocer definitivamente el autoprorrogazo, reconocerlo y remediarlo poniendo límites, etcétera. Ya verán eso los políticos. Porque persistir que por principio dentro de esta ley que regula el procedimiento, vamos a definir el autoprorrogazo, es ponerle candado y no habrá elecciones judiciales.
Porque si aprueban la ley, inmediatamente van a plantear acción inconstitucional, el tribunal en tiempo récord lo va a admitir, va a aplicar una medida cautelar de suspensión y se acabaron las elecciones judiciales. Y es lo que quiere una parte de quienes detentan el poder para llevarnos hacia la autocracia. Hay que evitar que eso suceda. Bueno, el tiempo siempre es corto, yo quería hablar muchas cosas más sobre la crisis, tal vez en la parte de las preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido importantísimo, porque aquí también nos ha dado una pista de salida y las alternativas que pueden hacerse en este momento de empantanamiento y de incertidumbre. Ahora sí, le doy la palabra, estamos algo retrasados, a Jorge Asbun, el doctor en Derecho, máster en Derecho Comparado. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, del Consejo Asesor del Anuario Iberoamericano del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y de la revista Cuadernos Constitucionales de la Universidad de Valencia, España. Aquí está el doctor, tiene la palabra. Gracias, muy gentil. A ver, yo voy a volver al origen de la convocatoria, en sentido de qué significa la prórroga, si tiene base jurídica, qué opciones da la Constitución y si es un problema judicial o es un problema integral. Yo me hacía la pregunta básica, ¿qué pasa si mañana el legislativo nombra nuevas autoridades? ¿Todos vamos a estar satisfechos? Creo que no. Creo que la respuesta contundentemente es no. Y les digo por qué. Porque todos los ciudadanos hemos cuestionado estos dos últimos nombramientos, y no digo subjetivamente, no es que me guste o no me guste a mí, sino que la votación, que es el instrumento oficial para pronunciarse, la votación, ha sido nulo o rechazando en un 70%. Entonces, manifiestamente, la voluntad de la población, manifiestamente, como en ningún otro caso, porque en un referéndum, en una consulta popular, sí hay un procedimiento objetivo que está administrado por una corte electoral. Entonces, eso no se discute, digamos, es el resultado. O si no creemos en el sistema electoral, ya es otra historia, ya no estamos dentro de un Estado de Derecho. Entonces, las dos experiencias nos han llevado a sostener que no estamos satisfechos, los ciudadanos me refiero, quizás los políticos estén muy satisfechos con lo que hicieron. Eso se puede entender por la sonrisa siempre que tienen todos los días. Pero entonces, ni la prórroga ni el nombramiento resuelve el problema que estamos viviendo. Quiero decir, la prórroga para mí es una consecuencia de algo, no es el inicio de algo. Ni puedo mirar Bolivia a partir de, ay, esto se prorrogaron, eso es inconstitucional, o digamos que voy a aguantar porque son 3 meses. No. Hay un problema sustancial. Y quisiera yo, en esta mañana, intentar dar una respuesta desde esa perspectiva. Porque además, fíjense ustedes, antes de nada quiero destacar, todos hemos coincidido en la función judicial, porque es el punto de partida para hablar de los jueces. La función judicial es quizás la más trascendente para los ciudadanos. ¿En qué sentido? Los legisladores emiten leyes que afectan a los ciudadanos, pero son leyes generales, no va a ser con nombre y apellido, nunca puede ser. El Ejecutivo también tiene pronunciamientos generales, decretos, eventualmente, excepcionalmente, podrá hacer un contrato y tratar de imponerse al civil, ya, pero habrá mecanismos y este es el judicial. ¿En qué medida entonces el Poder Judicial debe ser independiente, imparcial, capaz de dar seguridad? En el sentido de que es la base del ejercicio de los derechos individuales. Esa es la virtud y ese es el problema cuando cuando los tribunales no funcionan. Entonces, hemos coincidido en ese concepto, creo que todos lo compartimos y por eso nos preocupa cómo se maneja o cómo se designa o cómo está el Poder Judicial. Ustedes saben, yo he escrito muchos artículos sobre que el sistema actual impuesto en la Constitución tiene demasiados defectos, ¿ya? Y voy a resumirlo brevemente. Primero, una elección popular. Y no me refiero otra vez a defectos subjetivos que me gusten o no a mí, sino objetivos porque la respuesta está en la Constitución. La Constitución dice, vamos a hacer elecciones
Y en otro artículo dice, pero nadie podrá hacer campaña política. A ver, señor, si usted me está mandando elección, ¿a qué elección me manda si me prohíbe bajo sanción de inhabilitación que yo haga campaña? Usted mismo está diciendo que entonces no es el medio adecuado. Eso significa, si no, déjeme hacer campaña, ¿no? Porque no puede haber una campaña política o una campaña de elección si no puedo hablar. Hay un problema. Segundo problema, antes de que se apruebe la Constitución del 2009, se insistía en que no debería estar en manos del Congreso ni de 2/3 de ambas cámaras la posibilidad de designar, en ese caso, en ese entonces se designaba en forma definitiva y ahora la preselección. Sin embargo, como no podían perder los políticos esa posibilidad, terminó quedando de que la preselección es el mecanismo con el cual se pronuncia el legislativo y naturalmente pasa luego a la elección. Entonces es aquí donde se ha definido totalmente quiénes son los candidatos y naturalmente el voto ciudadano ya es refrendatario de una decisión tomada. Podríamos decir, gravísimo ese sistema, no funciona. Ya, un momento. Eso es sí desde un punto de vista teórico, visto desde la integridad del derecho, pero si yo voy a los problemas judiciales reales, van a ver que no tiene significación eso y que la respuesta está en otro lado. A ver, me explico. Si yo reviso todas las actuaciones del Poder Judicial, como decía un meme por ahí, quizás lo único que se necesita para ser un buen magistrado es simplemente saber leer. Y ahora explico el sentido de este meme. Lo que sucede es que la Constitución dice expresamente que hay una sola reelección continua, así literal, no necesitamos ni interpretar ningún método, está clarito eso. Y sin embargo, hay alguien que lee que no dice eso. Qué grave, ¿no? O sea, con saber leer estábamos al otro lado del río. Y lo mismo sucede con la 110, con la 1010, digamos, la sentencia última de diciembre. Porque ahí dice que la reelección puede ser continua o discontinua. ¿De dónde sacó usted la palabra discontinua y la agregó a la Constitución cuando la Constitución dice por una sola vez de manera continua? Puede parecernos poco inteligente la Constitución, puede parecernos que había otras opciones más adecuadas, que quizá era la reelección alterna. No puede parecer lo que nos dé la gana, pero eso es un valor subjetivo. El constituyente dijo, esto es yo lo que quiero, y se acabó la discusión. Si queremos cambiarlo, tenemos que ir a una reforma constitucional. Entonces, fijémonos que a esto venía el cuestionamiento al diseño institucional de selección de jueces. También la Constitución dice que debe haber idoneidad, que debe haber independencia. El significado de cada uno de esos términos no solo está en la cultura general, sino que hay informes de las Naciones Unidas desde 1985 o de la Corte Interamericana del 2013 en que categorizan eso y explican en qué consiste eso. Otra vez, en la norma constitucional dice literalmente idoneidad, literalmente independencia. Pero llegamos a la vida real y no sucede nada de eso. Entonces, para mí el problema es mucho más grave porque es un problema de cultura constitucional y no normativo. Lo estoy diciendo así, a pesar que yo mismo he dicho que se puede corregir la Constitución, claro, pero el problema es que los problemas que estamos viviendo no tienen un origen en la redacción de la Constitución, sino en el ejercicio como hacen las autoridades de esa Constitución. Porque las autoridades, y me refiero obviamente con las excepciones correspondientes, entienden que la Constitución es simplemente un instrumento de legitimación política. Es tan importante una Constitución que en mi discurso tengo que poner la palabra Constitución, si no me vuela, o no me eligen, o no sé qué. Y sin embargo, para nosotros los ciudadanos, y más aún los juristas, y más aún los constitucionalistas, esos nos morimos de amor por la Constitución entonces. Perdón, salvo
salvo mi esposa, ¿no? Por la Constitución, bien. Entonces hay ahí un problema cultural. Y ese problema cultural no está, y esto es lo importante, en los ciudadanos, sino solo en la clase política. Y vuelvo al ejemplo. Los ciudadanos, ¿por qué votan en contra de la elección del nombre y apellido que está en la papeleta de jueces? Porque saben que es una maldad, se lo saben. ¿Por qué no hay, si es un candidato que, como sucedió en su momento, cuando estaba el doctor Dermisac y el doctor Rodríguez en esos tribunales, la gente confiaba plenamente? Entonces no es ni los 2/3, es un problema de instrumentalización de la Constitución y tiene que resolverse a través del ejercicio de la cultura política de la ciudadanía. Complicadísimo, ¿no? Porque es más fácil decir, vamos a reformar no sé qué, que no sea por 2/3, que sea por unanimidad. Sí, pues, pero va a venir el tribunal, es que la unanimidad solo del partido de gobierno, o no va a suceder así. No, de verdad, va a terminar en eso. Entonces está una lucha de más largo aliento, creo yo, que debemos ejercerlo todo y continuamente los ciudadanos para ponerle límite a los representantes de los órganos, tanto políticos como judiciales, porque de otra manera podemos herniarnos reformando la Constitución y siempre ellos van a tener la palabra Constitución en su boca, pero nosotros vamos a vivir en la inseguridad de que esa Constitución no sirve para nada. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Ha sido muy breve, nos ha dado algunos minutos adicionales para ampliar la discusión en sala. Concedo la palabra, vamos a ingresar inmediatamente al debate y a las preguntas y comentarios de la audiencia. Aquí el licenciado y Gracias. después la doctora. Mientras contaban, yo recuerdo en el debate de la reforma constitucional del 94-95, si no me equivoco, el expresidente Rodríguez ya decía que en estos proyectos estaban creando un ogro con las atribuciones que se le iban a dar al Tribunal Constitucional. E incluso con don Pablo Dermisac, ya instalados, empezó un embrollo bien complicadito. Yo recuerdo unas 5 o 6 peleas con la Corte Suprema, con la Corte Suprema, cuando empezaron a revisar sentencias, ya creo que se llama en casación, ¿no? Ya cuando la Corte Suprema había, y don Pablo, yo estaba de suplente todavía, felices, D'Artagnan y 3 mosqueteros a ir tirando sentencias que estaba creando un malestar general, pero en la Constitución les daba ese poder. Es decir, bien solitos nos hemos creado este tribunal. Y yo creo que parte de un debate, porque ya entonces se advertía que mañana esto podría ser peligroso, y ahora se demuestra. Y cuando hay almas tenebrosas como Vázquez, uno recuerda a Vázquez y lo está viendo actuar ahorita, Iván Lima, el que a usted lo vea, pero terribles monstruos que han entendido a cabalidad el poder que tiene el Tribunal Constitucional. Y cuando lo escuchas a Lima o lo escuchas a Vázquez con la declaración en el 19 o las cosas, uno se estremece porque puede ser la norma bonita, pero hay actores malos. La explicación de Iván Lima sobre la sentencia última del tribunal es hermosa, porque decía que no se puede prorrogar, ¿se acuerda? Sí, dice, yo he dicho eso, pero no puede prorrogar el legislativo ni el ejecutivo. Tiene que prorrogar el propio tribunal, porque son los únicos que pueden interpretar la ley. Extraordinario axioma, ¿no? Es decir, lo he escuchado y casi me choco porque estaba manejando, porque me pareció esa inteligencia perversa, como la declaración del 19, yo digo, como las otras declaraciones que hubo. Y ahí viene un problema que tú hacías referencia a la formación de los abogados. Hay un problema profundo que es esa vocación autoritaria que tenemos, porque eso no está solo en los perversos, hay otros perversos que mañana van a tratar de aprovechar. Entonces, son diseños que tienen que pensarse mucho en poderes y contrapoderes, y creo que esto es una oportunidad para lanzarse que puede durar años, porque esto piensa en eternizarse. Y cuando lo escucha don Evo Morales espantado de lo que se vulnera la Constitución, uno dice que se hayan prorrogado, ya dice, ¿dónde vivo?
Y es yo creo la gran desorientación que existe en la población y que me preocuparía que derive solo en personas. Yo creo que estructuralmente tenemos que crear sistemas que puedan contrabalancearse. Y este tipo de foros hay que seguir replicando y lograr que sobre todo los abogados se pongan de acuerdo, ya sería un gran mérito hacia adelante. Pero creo que hay los foros jurídicos, foro universitario, que si no se inserta este debate, vamos a seguir produciendo abogados largueros, que para los que el copy-paste y ahora la inteligencia artificial es la solución ideal. Han sido mis maestros Jorge Asmún y José Antonio en una maestría, cuando mis colegas abogados en una tarea daban pues como 50 páginas, hechas al profesor como al juez para que no lea. Yo les hago una propuesta. Yo me meto como periodista y edito esto. Y claro, mamotretos de trabajos prácticos que ellos estaban casi obligados, porque así habían aprendido a presentar en 50 hojas, presentábamos en 5, me dijeron, nos aplazan y tú eres el culpable. Nos pusieron 100. Y nos felicitó el profesor porque dijo, esto hay que hacer para que el juez pueda pensar cómo va a fallar. Y no las citas desde la fundación del derecho y demás. Creo que la formación también hay que ver dentro de un proceso de reforma estructural de la justicia. Y para saldar pasar este bache, yo creo que, como decía la doctora, se me ocurre que es, yo creo que la oposición a rajatabla. Esto no funciona, doctor. Pero les das una brechita así, atienda a estos casos especiales, y esa la va a agrandar, y no va a querer decir, incluso si elegimos otros nuevos. Creo que esta es un hito como la del referendo del 17, como la movilización popular del 19, creo que este es un momento para poner coto al autoritarismo. Si nos ganan esta más, yo creo que vamos a estar peligrosos, porque el 25 va a ser una farsa nuevamente. Entonces creo que hay que ver con esa gravedad de la situación, y habría que crear una movilización ciudadana seria. Así ahora tengamos de aliados a don Evo, no me preocupa, ¿no? Pero es un hito este. Gracias. Allá había una pregunta, la doctora. Bueno, tomando un poco lo que usted dijo, doctor Rivera, y bueno, estamos en una casa de estudio, ¿no? Nos pone un reto aquí, veo muchos académicos, hay docentes acá, estudiantes también en Derecho. Estamos a horas de empezar clases en lunes, ¿no? Aquí en esta casa de estudios, Derecho. ¿Qué mensaje usted podría darle a ese estudiante que está empezando esta carrera, ¿no? Ante tanta crisis, tanto conflicto, tal vez no da ganas de estudiar Derecho, ¿no? Tal vez. Entonces, ¿qué les decimos a estos muchachos, jóvenes, chicas, que están ilusionados, entusiasmados por justicia, ¿no? Paz social? ¿Qué hacemos, ¿no? Entonces, es también, creo, la labor del educador y de las generaciones que están recorriendo el derecho, en darles un mensaje positivo, ¿no? Hay cosas malas, hay cosas que se pueden mejorar, pero seguro que con la experiencia usted tiene un muy recorrido de docente, tal vez nos podría yo igual transmitir lo que usted podría tal vez comentarles a estos chicos que empiezan en el lunes. Gracias. La última pregunta, allá, doctor. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, respecto a lo que decía el profesor Asbun, me llama la atención una cuestión de interpretación jurídica, básicamente. Si entendemos al derecho como un sistema lógico, pueden existir normas inexpresas o tácitas igualmente válidas que aquellas que están contempladas literalmente en la Constitución o cualquier otro cuerpo normativo. Entonces, como usted dice, es que hay una sola forma de entender el artículo 168 por una sola vez de manera continua. Me hace poco de ruido porque en realidad el derecho no es esencialmente unívoco en cuanto a interpretación, no en cuanto a sentido. Pueden existir diversas formas de entenderlo, ahí tiene mucho que ver la interpretación y la metódica de interpretación. Y además, el esencialismo lingüístico nos indica que solamente habría esa respuesta correcta, una sola forma de ver, una sola forma de entender el derecho, y creo que no es así. De hecho, justamente por los términos que emplea este artículo, el diseño normativo, puede dar lugar a varias formas de comprenderlo. Una de ellas, aunque podemos no conjugar con la misma, es que permite o habilita la reelección presidencial indefinida no consecutiva, aunque no esté así expresada formalmente en este artículo constitucional. Ahora,
Hablaba sobre esa parte, para ir cerrando, en atención a que el tribunal es el último intérprete, que tiene la última palabra, y eso es cierto, lo que crea una juristocracia, y estoy de acuerdo con el profesor Rivera. ¿Cuál sería la alternativa a todo esto? ¿No? El diagnóstico creo que está bien planteado, y podemos entender que muchos de ustedes coinciden en ello, pero la forma de elegir no es el problema, la forma de designarlos no es el problema, sino qué hacen al día después, ya sea de la elección, ya sea de la designación. Y sobre esa base les planteo a todos una consulta que tiene que ver con experiencia comparada, es decir, tenemos en Bolivia un control fuerte y concentrado de constitucionalidad, ¿no es verdad? En otros países como Canadá, lo que se aplica es un control débil y desconcentrado de constitucionalidad, donde el Tribunal Supremo o la Corte Suprema de Canadá no tiene la última palabra. Y ahí se aplica la famosa cláusula notwithstanding, o sea, no obstante de, que está contemplada en la Bill of Rights de Canadá, no de su constitución, que cuando se asume una decisión por parte de la Suprema, y puede ser cuestionable, puede comportar elementos políticos, la decisión no recae estrictamente en ellos, la última palabra, sino antes bien en el legislativo, en el Congreso. Y tiene un tiempo de 4 o 5 años para ya sea ratificar o validar esa decisión adoptada por parte de la Suprema. Entonces, tal vez girar hacia ese modelo podría ser una alternativa, no sé, les propongo para analizarla, o cuáles serían esos pequeños datos de esa hoja de ruta que se hablaba hace un momento atrás para transformar esta situación que data de larga data, ¿no? Creo que hay una pregunta más. Y si nos permites, tenemos varias. Ya. Daremos cierta cabida. Rafael Martins dice, el TCP sabe que el Decreto Supremo 0049/2023 solo podría materializarse por una ley, cosa que el sector político más fuerte dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional no lo va a permitir. A partir de esto, ¿qué propuesta alternativa concreta que no reconozca a los magistrados autoprorrogados pueden darle a la comisión multipartidaria que está sentada en este momento? Pregunta. Enrique, Bolivia, así como cualquier otro estado que quiera denominarse democrático, requiere de justicia real, partiendo de un sistema jurídico independiente, eficiente, transparente y meritocrático. Claramente esto no podría ser posible sin una voluntad política real y que realmente busque el beneficio común y no así un manejo parcial totalmente desorganizado, corrupto, politizado e ineficiente de la justicia. En este sentido, ¿cuáles serían las acciones concretas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Poder Ejecutivo deberían o podrían tomar? ¿Cuáles serían las acciones concretas que los distintos actores políticos, jurídicos deberían tomar para resolver la actual crisis y la problemática actual de la justicia? También nos están siguiendo personalidades políticas, entre ellas la senadora Cecilia Requena, quien felicita por el evento y dice sería útil tener la opinión de los demás panelistas con respecto a la propuesta de la doctora Sauma. Alex Machado, ¿pueden ser juzgados por la vía ordinaria los exmagistrados por la autoprórroga o por sus fallos que emitan de aquí en adelante o corresponde juicio de responsabilidades? Mil disculpas a quienes no leemos todas las preguntas, pero son muchísimas las que están llegando a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, nos motiva muchísimo saber que hay gente que nos está siguiendo y que esto puede tener su resonancia. Había una última pregunta en sala, que no quiero dejar frustrada a la persona. Sí, adelante. Muy buenas tardes a los presentes y en especial a los expertos en materia judicial que están acá presentes. Mi caso es particular, evidentemente, por el acento, soy extranjera, soy estudiante de la carrera de Derecho acá en Unifrance. Y vengo de una realidad donde lo político impera sobre lo social y por lo tanto económico. Estoy viviendo acá hace aproximadamente 2 años, la realidad viene siendo un poco parecida, ¿no? Un tanto parecida, entre disímiles de contraste. Hace un rato una de las doctoras aportaba de que esto no solo es una crisis en materia judicial, sino también viene siendo una crisis multidimensional, si mal no estoy. Evidentemente, lo social, político y económico van de la mano, entre sí no son mutuamente excluyentes, todo lo contrario. Y viendo lo visto de esta realidad, donde a los problemas internos en materia judicial, cuando no encontramos respuestas, estamos buscando solución
en instancias internacionales, como es la Corte Interamericana de Derecho. En este caso, haciendo una pregunta puntual, si cada vez que internamente no encontramos una solución tangible a los problemas que tenemos en materia judicial, estamos recurriendo a instancias internacionales para que den una respuesta efectiva y actuar en consecuencia internamente, según lo que ellos dictaminen, ¿cuál será la realidad judicial? Siguiendo esa lógica, ¿no? ese hilo conductor, ¿cuál será la realidad judicial de Bolivia de acá a unos 5 años? Esa es mi pregunta. Complicada la pregunta, especialmente sabiendo de que no solamente hay el Tribunal Constitucional que es parte del cielo, sino que está más allá del cielo, ¿no? Entonces, sobre esta base quisiera yo ceder la palabra a los panelistas para que cerremos este evento y agradecer a todos los que nos están siguiendo por las redes y a los que continúan en sala. Sí, adelante. Que he sido aludido, a ver, quisiera yo dar una respuesta. El colega decía que debe interpretarse porque ahí el artículo dice una sola vez de manera continua y no dice discontinua. Y luego dice, deberíamos quizá, sugiero, tomar el modelo canadiense donde una justicia constitucional más limitada, por decir algo así, frente a una justicia más pronunciada que tendría Bolivia. Con todo el respeto de mi colega, fíjese usted lo que nos está queriendo decir, sin saberlo, es que en realidad usted quiere que la Constitución y las instancias institucionales sean lo que usted quiere. Porque si la Constitución, y me explico ahorita, porque en el otro caso dice, pero ¿quién va a entender que es limitado o no si él cuando la Constitución dice literalmente que es solo por una sola vez de manera continua, dice es que puede ser discontinua? Ah, fantástico, entonces el que es débil puede ser fuerte o cualquier cosa. ¿Por qué no le puedo agregar a la Constitución ninguna discontinuidad en el periodo constitucional? Pongamos, por ejemplo, la Constitución dice textualmente un solo periodo continuo. Bien, usted quiere que sea discontinuo, perfecto. Usted seguramente querrá discontinuo por una sola vez, José Antonio querrá discontinuo por 2 veces, él por 3, o sea, se volvió una fiesta. Interpretamos tanto que ya no dice nada de lo que decía. Esa es la diferencia, y yo no estoy diciendo que no hay que utilizar métodos de interpretación, cuando son necesarios, obviamente, cuando son necesarios. Cuando la redacción de la Constitución resulta un poco confusa, hay un conflicto con otra parte de su contenido. En el tema de la reelección por una sola vez de manera continua, y el otro día escuchaba a un escritor decir, a un escritor escribir que en el modelo anterior la reelección era discontinua. Pucha, fantástico. ¿Acaso no habían aprobado una Constitución que quería romper con lo anterior? Es así que ya se pasó de la raya, ¿no? Entonces, no puedo traer yo las experiencias cuando la Constitución anterior decía que será de manera discontinua. Esta puso continua y se acabó la discusión. Entonces, o entendemos que la Constitución marca pautas de vida muy claras, porque si la Constitución es lo que cada uno quiere, entonces el problema otra vez no es de la Constitución, sino de las personas. Y es ese el problema cultural que yo ponía de manifiesto como el problema de Bolivia y es el que tenemos que resolver para vivir en un Estado democrático. Con esto termino. Tribunales constitucionales con un diseño idéntico al nuestro están en Alemania, está en la mayoría de los países europeos y nunca han tenido el problema que tiene Bolivia. Qué curioso, ¿no? Porque a nadie se le ocurre poner palabras en la Constitución que no están. Entonces, esa es la diferencia esencial. Muchísimas gracias. Bueno, lo que nos está diciendo es muy interesante, especialmente cuando volvemos al origen, la cultura política, la cultura de acatamiento a la ley que tenemos en el país, como el problema fundamental. Doctor, sus respuestas a esta ronda de preguntas. A ver, se ha pedido que los panelistas, en realidad se refirió
a 3, porque Gabriela planteó una alternativa, Sí. que hagamos conocer nuestro criterio. La alternativa es que, partiendo de que, más allá de que nos guste o no, más allá de que se infringió la Constitución, es una decisión, que se la tiene que cumplir por mandato del artículo 203, Gabriela propone que para reencaminar algo que casi es imposible, la Asamblea Legislativa apruebe una ley limitando esa auto. O sea, ratifique la prórroga, para que no sea autoprórroga, sino ratifique la prórroga, pero limite el accionar. Primero yo quiero referirme al procedimiento que propuse, ¿no? Para desentrabar y avanzar, porque si no estamos poniendo en riesgo de que definitivamente no se realizan las elecciones judiciales y tenemos los autoprorrogados hasta el 2026, y quién sabe más, es desagregar el tratamiento legislativo. Cerrar de una vez el 144 con normas que regulen el proceso de selección de los candidatos, convóquese, remítase la nómina al Tribunal Supremo Electoral, convóquese a elecciones, marche. Y tratar una ley donde puede haber un abanico de posibilidades. Un abanico de posibilidades. Personalmente yo tengo mis dudas de esto, de ratificar la autoprórroga, poner límites, porque conociendo que estos ciudadanos no tienen límites. La primera posibilidad en el escenario es que alguien cuestione ni siquiera cuestione, sino el presidente antes de promulgar someta a control preventivo. ¿No? Lo mande en consulta y el tribunal diga, no, es inconstitucional. Listo, cerraron el paso. Porque estamos en un momento de irracionalidad. Porque si hubiese racionalidad, se hubiese podido trabajar de distinta forma. En la declaración constitucional citan como precedente lo acontecido en el caso de Yanine Áñez. Son dos cosas absolutamente diferentes. En primer lugar, en el caso de Yanine Áñez, ahí sí iba a producirse un verdadero vacío de poder. Había una crisis constitucional extrema que se enfrenta con soluciones creativas, ¿no? Y además acudiendo al representante del soberano. Entonces, si recuerdan, fue el legislativo que elaboró la ley de prórroga de mandato y envió al tribunal en consulta. Entonces, el tribunal lo único que dijo es que ese proyecto de ley es constitucional, no es que el tribunal prorrogó. Dijo que era compatible, dada la circunstancia, etcétera, y con lo que se logró que se prorrogara. Ahora, hay también invocaciones de que es que los alcaldes, por disposición transitoria, entiéndase que es disposición transitoria, es una norma que permite transitar de un sistema a otro sin traumas, de manera ordenada. Y el 2009 estábamos transitando de un sistema constitucional a otro sistema constitucional diseñado por la Constitución. Por lo tanto, tenía que haber una transitoriedad, y en la transitoriedad se dijo, la elección para estas autoridades subnacionales se va a realizar de esta manera y en este tiempo. No era una prórroga porque habían fenecido y hubo líos de obstrucciones para que no se realicen las elecciones, sino se estaba ordenando el paso de acá para allá. Entonces, esos no son precedentes, son impropios los que ha citado. Por lo tanto, podemos concluir con que definitivamente es contraria a la Constitución la prórroga. ¿Cómo legitimar? Yo realmente me siento incapaz de poder plantear una solución, porque cualquier alternativa va a conducir al mismo camino, de que ese tribunal que se ha convertido en superpoder termine frenando cualquier posibilidad que tenga el legislativo, porque se les fue de las manos. Acá la gran responsabilidad es de los legisladores. Hay una pregunta, ¿hay que someterse a juicio de responsabilidad, juicio ordinario? Primero, yo creo que habría que someterse a juicio a todos los legisladores. Por incumplimiento. Los parlamentarios, sería dado tiempo de que rindan cuentas, porque nunca rinden cuentas los parlamentarios. Obviamente hay parlamentarios y parlamentarios, ¿no? En el pasado tuvimos parlamentarios destacadísimos, pero bueno. Entonces, ahí yo no tengo solución. ¿Qué será de la situación judicial en 5 años en el paso que vamos a hacer un desastre judicial?
El año pasado, un grupo de juristas iniciamos un proceso que hacía una especie de espejismo en el desierto, ¿no? Una utopía. Bueno, lo que pasa es que particularmente yo soy un hippie del 60, soy realista y pido lo imposible, ese es mi defecto, y soy soñador, porque si el día que deje de soñar me convierto en un robot. Entonces a veces me despierto loco y tomo un taxi y me dice, ¿dónde le llevo? Persiga mis sueños, cuando los encuentre, pásenme la cuenta, ¿no? Entonces soñamos con intentar activar la iniciativa ciudadana, ejercer una democracia participativa. Pero claro, es que esta Constitución en teoría nos da la democracia participativa, pero la propia Constitución nos pone barreras y dice, no lo van a ejercer, por si acaso. Pedir 30%, imagínense, 30% del padrón electoral. La revocatoria está introducida como parte del mecanismo, en este caso no es la Constitución exige 15%, pero la ley le ha puesto 30%, entonces no habrá revocatorio para nadie. Bueno, pero en esa iniciativa que comenzamos, algunos dicen que hemos fracasado. Yo personalmente no creo haber fracasado, porque que yo sepa, ningún partido político con dinero movilizó 833,000 personas. No sin recursos, locos, logramos recaudar esa cantidad. Pero bueno, ahí nosotros advertimos, dijimos, cuidado, no hay voluntad democrática de liberar al órgano judicial que está secuestrado políticamente para instrumentalizar el sistema judicial en la persecución penal, para anular la libertad de expresión, para anular al adversario, para anular la oposición. Y por lo tanto, ni locos van a soltar. La única posibilidad es que los ciudadanos les arranquemos. Los ciudadanos, algunos tuvieron miedo, nos lo dijeron. Por miedo no vamos a firmar. Otros desconfiaron. Y algunos políticos de oposición hicieron su propio cálculo. Claro, la siguiente, yo soy gobierno, entonces ¿para qué perder el secuestro? También me interesa. Ese es el problema de los políticos partidarios, orgánicos. Yo también soy político, por si acaso, todos somos. Pero estos orgánicos tienen sus propios cálculos, ¿no? Entonces, ahí nosotros dijimos, no ha de haber elecciones. Nos van a conducir a un callejón sin salida. ¿Por qué sin salida? Porque la Constitución no ha previsto posibilidad alguna de designación interina. Y claro, como es mandato popular, no se puede hacer designación interina, pues viene de la voluntad ciudadana. La Constitución del 67 tenía una previsión. El artículo 96, numeral 22, establecía entre las atribuciones del presidente designar funcionarios, servidores, que deben ser designados por el Congreso Nacional cuando se produce la cefalía y el Congreso está en receso. A este mecanismo echó mano Carlos Mesa y designó interinamente ministro de la Corte Suprema. ¿Por qué le declaramos inconstitucional? No porque carecía de competencia, tenía la atribución, sino que el Parlamento no estaba en receso el momento en que Carlos Mesa designó. Y por lo tanto le declaramos inconstitucional, pero hicimos una interpretación previsora y dijimos, no vamos a dejar sin vacío, pero sí le vamos a exhortar al Congreso, darle un plazo para que en ese plazo pueda solucionar este problema y hacer que se regularice. En el caso de Evo Morales, ya en el 2007, yo ya no era magistrado, había renunciado, él hizo designación también interina de ministro de la Corte Suprema. Pero estaba dentro de sus atribuciones, había receso. Sin embargo, no le puso límite y el tribunal lo que dijo es constitucional la designación, pero dijo que el interinato no puede superar los 90 días. Tiene que tener límite. Y de eso se enojó don Evo Morales, los enjuició a los magistrados, les extorsionaron y les obligaron a renunciar en noviembre del 2007. Y aquí les recuerdo del supuesto vacío de poder, que desde noviembre del 2007 a diciembre del 2009 el tribunal no ejerció funciones jurisdiccionales. Se quedó con una sola magistrada, la magistrada Salame, que hizo labores administrativas pero no jurisdiccionales, y no se cayó el mundo. No se ocultó el sol ni desaparecieron las estrellas del firmamento. Pero había una previsión constitucional que permitía aquello, hoy no. Por eso dijimos, vamos a ir a un callejón sin salida, no vamos a tener salida, y eso va a provocar el desastre judicial. Hoy estamos en desastre judicial, yo creo que, respondiendo a la pregunta, en 5 años vamos a estar en desastre judicial. No avisoro
posibilidades, perdón, ahora sí estoy pesimista, al contrario de lo que normalmente me levanto optimista. ¿Qué mensaje dar a los alumnos? Entre paréntesis, tapando esto, un periodista un día me pidió, dijo, ¿qué haría usted si estuviese en sus manos para pacificar la sociedad, para mejorar esta situación? Le dije, no se va a enojar conmigo, sí. Primera medida, cerraría las facultades de Derecho, sacaría a todos los abogados de Bolivia exiliados, desterrados, becados, lo que sea. Libere a Bolivia de los abogados. Segunda medida, cerraría o disolvería la policía. Pero bueno, era un chiste. Olvídense. ¿Qué mensaje a los estudiantes? Mejor porque no pensamos en... Precisamente, aunque estamos en esta dura crisis, el reto es que los jóvenes puedan aportar a cambiar esto. Dicen los orientales que Camba viejo no aprende a rezar. Y los occidentales decimos que árbol que crece torcido nunca endereza. Nuestra generación de abogados no vamos a enderezar. Algo que he constatado en esta cruzada es que los abogados se oponían porque algunos se veían afectados en sus intereses. Pero sí la nueva generación puede cambiar. Y el derecho es una de las disciplinas más importantes para la vida democrática, para la convivencia pacífica, pero además es una de las carreras más integrales. Para ser buen abogado yo tengo que saber algo de economía, tengo que saber de ciencias políticas, de sociología, de psicología, de medicina y demás. ¿Ah? No, tengo que aprender de derecho, pero recuperando el sentido original del derecho. ¿Para qué se creó el derecho? ¿Para que sea un instrumento de ganar dinero? ¿O para garantizar una convivencia pacífica estableciendo reglas preestablecidas y un sistema judicial para que si alguien infringe la norma que rompe la armonía social se recomponga a través del juez? Y hoy en Bolivia hacemos exactamente al revés. Entonces hay que reconducir aquello. Gracias, doctor. Creo que es importante dar la palabra muy cortito, tanto a Eduardo como a Gabriela, porque es importantísimo conocer su voz respecto a algunas preguntas cruciales que serían las pautas de salida de esta crisis coyuntural que nos está asediando, más allá de la estructural. Perfecto, no, muchas gracias por todas las preguntas, realmente muy interesantes. Bueno, en realidad yo voy a hacer referencia nuevamente a esta propuesta que hice al inicio, a partir precisamente de ser la única vía posible para salir de este entrampamiento en el que estamos, ¿no? Tenemos que buscar salidas que sean, que puedan de alguna manera volvernos, ¿no?, como decía el doctor Rivera, al orden constitucional, pero además dotar de seguridad a todas las personas que tienen procesos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que sus casos no se caigan. Entonces, para mí, la forma ideal es que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional la que asuma, ¿no?, a través de la ley, la limitación a las funciones de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Por qué? Porque, nos guste o no, el artículo 203 de la Constitución Política del Estado nos habla de ese carácter vinculante y obligatorio de las resoluciones constitucionales, ¿no? Esto con independencia, y lo he dicho ya públicamente, que personalmente considero que es una autoprórroga que no debió haberse dado, porque fundamentalmente vulnera el juez natural en su elemento imparcialidad, porque nadie puede ser juez en su propia causa, ¿no? Eso es fundamental. Pero de ahí a decir que no puede el Tribunal Constitucional, vía interpretación previsora,
en casos específicos y previa fundamentación, argumentación, ampliar, ¿no?, por las circunstancias del caso, o ir más allá de la Constitución, pues yo creo que eso no es posible, es quitarle competencias al tribunal, al máximo intérprete. Y sí, yo aquí señalo, me hago eco de las palabras del doctor Asbun. Efectivamente puede que esto sea muy romántico, ¿no? Y que realmente, claro, el tema es que existen operadores, qué sé yo, mezquinos, operadores que ven intereses políticos, no sé, pero idealmente tenemos que tener un tribunal que pueda dar soluciones a los grandes conflictos que atraviesa, que tiene un país, ¿no? Muchísimas gracias. Al doctor Rodríguez, Eduardo. Sí, no, Muy yo rapidito. muy breve quiero primero destacar el seguimiento que ha tenido este evento y especialmente de aquellos que están sentados en pos de una solución. Mi propuesta es muy concreta. Yo me adhiero a lo que anotaba José Antonio, debe segregarse, podrían aprobar esta tarde o hasta mañana 1440, la ley 1444, y luego debatan, verán ellos qué hacen con la prórroga. En eso también, en lo personal, yo respetuosamente discrepo con Gabriela, yo creo que no merecen esa prórroga bajo ningún punto de vista, y solamente cerrar con una invocación que la reitero. Se ha abierto una nueva necesidad de un momento constituyente. Creo que cada uno ha dado una razón para que los ciudadanos tengamos y merecemos un nuevo orden democrático constitucional, y está en nuestras manos, no solo de los políticos que tal vez nos han decepcionado en el último tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Muy brevemente cerramos este evento sabiendo de que estamos al frente de desafíos inmediatos. Hay propuestas en mesa que espero que en La Paz se estén tomando en cuenta de buena fe, porque siempre el problema está en la buena fe o en la mala fe, cómo discurren estos procedimientos y se paralizan cuando la política interfiere en la justicia. Terminamos este evento con el cierre, con las palabras de la clausura a cargo del doctor Miguel Aliendre, secretario general de la sede Cochabamba de la universidad. Buenas tardes. Distinguidos invitados, profesionales del derecho, académicos, estudiantes y público en general. Es un honor dirigirme a ustedes como secretario general de la Universidad Privada Frans Tamayo en este cierre significativo del diálogo de ilustres profesionales en el derecho constitucional en Bolivia sobre la crisis del órgano judicial y de los derechos constitucionales. Deseo expresar mi profundo agradecimiento a los ilustres profesionales que han participado en este elevado diálogo. Su dedicación y experiencia han enriquecido nuestras mentes y contribuido al robustecimiento del conocimiento en el ámbito del derecho constitucional. Agradezco a Ceres y al Grupo Marcos Escudero por haber considerado a nuestra universidad como la sede para este relevante evento. Nos sentimos orgullosos de ser la Casa de Altos Estudios Superiores que ha acogido un diálogo de tan alto calibre. Permítanme contextualizar la importancia fundamental del órgano judicial en el contexto del sistema de pesos y contrapesos que debe existir en todo Estado. La certidumbre y seguridad jurídica son pilares esenciales para la convivencia armónica de la sociedad. En Bolivia no somos la excepción. Y es imperativo que abordemos la crisis del órgano judicial para fortalecer nuestra democracia y Estado de Derecho. Destacar la importancia del Poder Judicial en el Estado es crucial para garantizar un sistema equitativo, justo y democrático. Algunas razones para resaltar su relevancia son separación de poderes. El Poder Judicial, junto con el Legislativo, Ejecutivo y Electoral, forma parte de una división cuádruple de poderes separados entre sí. Esta división es esencial para evitar la concentración excesiva de poder en una sola institución y prevenir abusos autoritarios. Protección de derechos individuales. El Poder Judicial actúa como un árbitro imparcial para resolver disputas y proteger los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. Este papel es crucial para salvaguardar la libertad, la igualdad y la justicia. Estado de Derecho.
Un poder judicial fuerte es fundamental para mantener el Estado de Derecho. Esto significa que todas las personas, independientemente de su estatus, están sujetas a las mismas leyes y normas. La consistencia en la aplicación de la ley fomenta la confianza en el sistema legal. Prevención de abuso de poder. El Poder Judicial actúa como un control sobre los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, y ahora electoral, un tercer poder, asegurando que sus acciones estén en conformidad con la Constitución y las leyes. Esto evita posibles abusos de poder y garantiza un gobierno más transparente. Resolución imparcial de conflictos. La existencia de un poder judicial independiente es esencial para resolver disputas de manera justa e imparcial. Esta imparcialidad contribuye a la estabilidad social y a la confianza en las instituciones gubernamentales. Si se menosprecia o se quita relevancia al Poder Judicial, podrían ocurrir varias consecuencias negativas, entre las cuales injusticias. La falta de un Poder Judicial independiente podría llevar a la manipulación de la ley con fines políticos, resultando en decisiones injustas y discriminatorias. Inestabilidad social, que la estamos viendo. La percepción de injusticia y falta de imparcialidad puede generar descontento entre la población, provocando tensiones sociales y en última instancia desestabilización. Corrupción. Sin un poder judicial fuerte, el riesgo de corrupción aumenta, ya que no hay un contrapeso efectivo para prevenir prácticas ilegítimas dentro del sistema legal. Desconfianza en las instituciones. La pérdida de confianza en el Poder Judicial puede extenderse a otras instituciones gubernamentales, debilitando la base misma de la democracia y del Estado de Derecho. En resumen, el Poder Judicial es un pilar fundamental para la estabilidad y la justicia en un Estado. Descuidar su importancia puede tener consecuencias graves para la democracia, los derechos individuales y la cohesión social. Comentando brevemente, permítanme enunciar algunas de las propuestas que acá los panelistas han otorgado. Que la Asamblea Legislativa permita la preselección y que el presidente lo apruebe. Superar la falta de magistrados es viable. Unos meses no afecta los años en comparación de los años que dure un proceso. Que sea la Asamblea Legislativa la que limite el accionar de la autoprórroga al Tribunal Constitucional, para que así no exista un vacío de poderes. Emitir una ley para iniciar el proceso eleccionario regulando su extensión. Formular una cultura ciudadana. Todas estas propuestas por estos magníficos profesionales deben ser consideradas no solamente desde la perspectiva académica de esta universidad o de otras universidades, también debe ser considerada por todos los ciudadanos que hacemos política al momento de ir a votar, por las mismas autoridades que podrían escucharnos y que deben considerar tanta sapiencia y experiencia por el conflicto que hoy vivimos.